mi siguiente pregunta estaría encaminada a las relaciones internacionales Cuba-Estados Unidos. Específicamente es para Johanna. Estamos hablando hoy cuando ya transcurrieron los 3 debates presidenciales televisivos en Estados Unidos, donde muchos han estado pendientes de lo que dice Obama, de lo que dice Mitt Romney. ¿Qué implicaciones tendría para Cuba y los cubanos que tienen familia en Estados Unidos si llegara a la silla presidencial Romney? ¿Qué pasaría con los convenios migratorios, los que usted estaba hablando? ¿Se mantendrían como están hoy o tendrían algún tipo de modificación? Bueno, gracias por tu pregunta. Creo que es una pregunta oportuna para el momento que estamos, porque realmente, aunque las 11 administraciones, casi 12, o gobiernos de Estados Unidos han mantenido una coherencia, como les decía, en su política de hostilidad hacia Cuba, no solamente manipulando el tema del flujo migratorio con propósito de desacreditar a Cuba, de robar cerebros, de alguna manera presentar una imagen distinta a la real. Al mismo tiempo hay algunas pequeñas diferencias en las posiciones de un gobierno u otro. Y voy a empezar por donde mismo terminé. Yo decía ahorita que el gobierno del presidente Obama ha violado los acuerdos migratorios respecto al tema de la no devolución de algunas personas que son interceptadas en alta mar, aunque la mayoría los ha devuelto, personas que penetran ilegalmente la base de Guantánamo y que además sigue aplicando la llamada política de pies secos, pies mojados. Pero también es verdad que si uno lo compara con el gobierno, por ejemplo, de George W. Bush, hay que reconocer que el gobierno del presidente Obama ha cumplido con uno de los aspectos de los acuerdos migratorios que establecen que se otorguen para desestimular la inmigración ilegal no menos de 20,000 visas anuales, de manera que pueda existir también una migración segura, legal y ordenada. Ese es uno de los aspectos que nosotros pensamos que podría estar en riesgo si triunfa un gobierno republicano, en este caso el del candidato republicano Romney, no a partir de especulaciones nuestras, sino a partir de lo mismo, de los mismos pronunciamientos que él ha realizado y de su cercanía, proximidad y mala asesoría que recibe de los personajes quizás más temibles de la fauna anticubana en los Estados Unidos, tanto de origen cubano como de origen estadounidense. Por mencionarte algunos, te digo que entre los asesores principales de política exterior del candidato Mitt Romney está John Bolton, aquel funcionario que lanzó toda una campaña para acusar a Cuba, tienen que recordar de que estábamos produciendo armas biológicas, o Roger Noriega, que fue el que escribió la ley Helms-Burton cuando trabajaba para el senador Helms, o Ileana Ros-Lehtinen, o Marco Rubio, o los Díaz Balart, los hermanos Díaz Balart. Esta agenda extremista es la que ha sido asumida por él, y concretamente te voy a decir algunas de las cosas que ya él prometió que va a modificar, si no solamente se pondrían en riesgo los acuerdos migratorios. Yo quisiera recordar que por lo menos en 3 ocasiones la manipulación del tema migratorio ha conducido, ¿verdad, Lamberto?, a crisis migratoria entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, ya sea en un momento porque se promueve el éxodo. Aquí yo tengo un cable del último embajador que tuvo Estados Unidos en Cuba, una carta que hace Philip Bonsall, donde dice: el continuo o el éxodo de cubanos, la promoción del éxodo de cubanos del paraíso de Castro sería muy buena propaganda para nuestra parte y debe forzar a Cuba a tomar medidas para evitarlo. Y ahí después vino el primer, tuvimos Camarioca, pudo existir, ocurrió lo mismo en los 80. Por lo general las crisis migratorias que hemos tenido, y por suerte estamos lejos de tener una, para nada estoy diciendo que estemos aproximándonos a una, lo que quiero decirte es que cuando ha habido gobiernos irresponsables que han jugado con el tema migratorio, en ocasiones eso ha tenido consecuencias muy graves, como ocurrió también cuando cerraron las visas en algún momento para crear desestabilización, para incrementar el potencial migratorio de familias que quieren reunirse con sus seres queridos. Él ha prometido que va a eliminar las medidas de Obama. Romney dijo que las medidas de Obama de viaje de cubanos a Cuba se van, y lo ha dicho por carta, lo ha leído en emisoras de radio en Miami, se lo ha prometido cuando ha ido a tomarse el cafecito a la calle 8 y a hacer los mítines demagógicos de su retórica, pero tenemos que prestarle seriedad a este tipo de promesas porque en otras ocasiones lo han prometido y lo han hecho, ¿no? Y además tiene a Carlos Gutiérrez también,
Sobre todo porque se dice en un tono muy jocoso, pero que después tienen implicaciones muy serias. Y que son medidas que podrían traer mucho dolor a muchas personas y que en mi opinión, me atrevería incluso a decir que le va a costar mucho trabajo a algunas de ellas revertir, porque estamos hablando también ya de una emigración que ha cambiado sustancialmente, que tiene sectores que lamentablemente no han podido traducir sus opiniones en un poder político, porque todo el mundo sabe que esa política sigue secuestrada en una pequeña maquinaria que tiene un gran negocio, sí, porque es muy lucrativo. Usted le pone $500 a un congresista y esa persona le da 20 millones para los proyectos de subversión, de desestabilización o las mal llamadas radio y TV Martí, que al final es toda una piñata de un dinero de los contribuyentes que se reparte ahí entre ellos mismos, los amigos de los amigos, los familiares de los familiares, y que en primer lugar daña los intereses legítimos de nuestro país, pero daña también los intereses legítimos de la emigración cubana y en muchos casos, como este tema migratorio, el interés nacional también de Estados Unidos, porque los pone en situaciones tan paradójicas o contradictorias como las que explicábamos. Eso es lo que pudiéramos esperar, aunque también yo me atrevería a decir que pudiéramos esperar también oposición a esos intentos. Y de hecho han fracasado recientemente, tenemos que decirlo con alguna satisfacción, los intentos más descabellados de congresistas como David Rivera, Marco Rubio y la propia Ileana o los Díaz Balart para tratar de revertir por vía legislativa las medidas. Y ahorita cuando ustedes me preguntaban la reacción a Estados Unidos, quizás me faltó decir, y es un segundo lo que voy a tomarme en eso, que la reacción a las medidas en Estados Unidos no puede verse solamente por la reacción del gobierno de Estados Unidos. Hay editoriales en periódicos de Estados Unidos que al igual que están diciendo hoy los cubanos en la calle, ¿qué va a hacer Estados Unidos? El editorial de Los Angeles Times de la semana pasada dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta política de Guerra Fría? Hay que prestar más atención a las cosas que están ocurriendo en Cuba. Sí, Cuba es un país que avanza, Cuba es un país que tiene un movimiento, Cuba es un país donde están ocurriendo cosas importantes, que además, como decía Homero, no es para complacer a Estados Unidos, responden a las solicitudes, necesidades y a los consultas que ha estado haciendo nuestro gobierno en los últimos años con su propia población, es decir, a las demandas de la población, y ellos dicen, y Estados Unidos ha desconocido todo eso y se mantiene aplicando una política muy cruel. Y además de Los Angeles Times, está también cartas a periódicos de congresistas importantes, reconocidos, prestigiosos, que han propuesto, por ejemplo, que a raíz de todo esto, no solamente por las migratorias, sino en general por el fracaso de la política contra Cuba y por lo que está ocurriendo en Cuba, Estados Unidos excluye a Cuba de la lista terrorista, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha sido conminado por este congresista a discutir con el Congreso legislaciones para flexibilizar el bloqueo, y lo más importante, ahorita el señor Osti, cuando hablaba este vocero que hablaba del permiso de los cubanos y todo, se le olvidó también hablar del permiso de los estadounidenses para venir a Cuba. Los únicos ciudadanos del mundo que no pueden venir a Cuba libremente son los estadounidenses. Los cubanos, antes de eliminar nosotros el permiso de salida, ya podíamos ir a Estados Unidos. Realmente los obstáculos están en los visados y en las demoras y en los plazos que ellos manejan. Pero los estadounidenses no tienen permiso para venir a Cuba hoy. Y un permiso no se demora una semana, se puede demorar meses y se puede demorar hasta nunca, porque si hay un programa con mojito, con baile en Cuba, pues no califican para venir. Gracias, es un Joana. gran pecado eso. Gracias por la intervención. Boris, sí, quisiera preguntar si hay otras medidas previstas para continuar flexibilizando este decreto ley que se acaba de publicar recientemente en el país, porque conocemos también de cubanos, ¿no?, que han viajado al exterior en algunos momentos cumpliendo misiones y han desertado de alguna manera. Estas personas tienen hoy, ¿podrán tener el derecho de regresar a su país, de venir de visita a su país? Bueno, como decía Boris, el estudio, y le explicamos también en nuestra intervención inicial, el estudio abarcó todas las aristas del fenómeno migratorio y la regulación. Ya han sido anunciadas un grupo de medidas que están en las normas jurídicas a las que ha hecho alusión la ministra de Justicia, pero también es el momento de anunciar otras medidas que han sido aprobadas por el gobierno cubano, que son de interés también para nuestro pueblo. La primera medida que podemos anunciar en este momento es que se normaliza la entrada temporal al país de quienes emigraron ilegalmente después de los acuerdos migratorios de 1994. Los que
los que salieron de una manera irregular con posterioridad a los acuerdos migratorios de ese año de 1994, hoy están imposibilitados indefinidamente de volver al territorio nacional. Y mediante esta medida podrán volver siempre que hayan transcurrido más de 8 años desde que ocurrió el hecho que dio origen a la prohibición. En igual situación estarán los profesionales de la salud y deportistas de alto rendimiento que abandonaron la misión en el exterior e hicieron negativa de regreso o salieron ilegalmente del país posterior a 1990. E igualmente si han transcurrido más de 8 años de este hecho. Ahora, ¿quiénes están exceptuados de este tratamiento? Quienes salieron a través de la ilegal base naval de Guantánamo, en este caso por razones de defensa y seguridad nacional. Johanna hacía alusión a los acuerdos migratorios y uno de estos acuerdos contempla que los Estados Unidos, las personas que entren por la frontera, por la base naval, el enclave militar de Guantánamo, el gobierno de los Estados Unidos deben entregarlos a las autoridades cubanas. Y si bien han entregado algunos, en ocasiones no han devuelto a otros. Y en estos casos se impide que regresen por las razones de evitar un conflicto. Esto es un enclave militar, hay razones de defensa que aconsejan por el momento que estos no puedan regresar al país. Otra medida sería ampliar las causales de repatriación, quiere decir que las personas que residen como emigrados en el exterior, a quienes salieron del país con menos de 16 años de edad y a otras personas por razones humanitarias, entre ellas quienes requieran regresar para hacerse cargo de familiares desvalidos en Cuba o existan otras razones fundadas. El proceso de repatriación ha ido incrementándose en los últimos tiempos y muchas personas que hoy tienen la condición de emigrados, por distintas razones, han estado regresando al país y han sido acogidos. En la resolución del ministro del Interior se fijan los términos y los trámites que han de seguirse para este tema. Y por último, también regularizar las visitas al país de los ciudadanos cubanos que emigraron de manera ilegal cuando eran menores de 16 años. Aquí no se exige el término de los 8 años. Se trata de personas que no tenían la voluntad, eran menores de edad y fueron arrastrados a esta aventura ilegal por mayores o se confabularon también con otras personas que los cuales lo llevaron a esa aventura y se considera que no tenían la voluntad, la posibilidad de decidir en ese momento y por tanto pueden retornar al país aun cuando hayan salido de manera ilegal. Estas serían las nuevas medidas que anuncia el gobierno revolucionario para seguir intensificando y profundizando la relación con la emigración cubana, hacerlo y ratificar el principio de que Cuba seguirá apostando por una emigración legal, ordenada y segura. Muchísimas gracias, Homero. A propósito de las medidas anunciadas o a propósito del tema que estamos tratando, ¿queda alguna pregunta? Sí, tengo Sí, dos preguntas Ajá. breves. Una es que realmente una cosa es el emigrado y otra el ciudadano cubano. Esto repercute de muchas maneras, imagino, en sus derechos políticos. Y la otra, ¿qué relación actual existe de los emigrados cubanos con los consulados de Cuba en el exterior? Sí, bueno, en esta primera parte nosotros podemos explicar, como bien se ha reiterado ya en este encuentro, el ciudadano cubano puede salir del país por asuntos particulares, como se ha explicado, con el término de 24 meses. Igualmente puede ser autorizado a residir en el exterior. El caso del emigrado es la persona que, incumpliendo las regulaciones migratorias, decide residir en el exterior o viola el término establecido de los 24 meses
sin autorización. El emigrado es la persona que abandona definitivamente el país. Y esas personas, como bien les decía, aunque se elimina la ley 989, que confisca los derechos, las propiedades y demás, sí va a tener determinadas limitaciones previstas en legislaciones especiales. Sobre todo, el tema muy reciente, porque hemos vivido una jornada el día de ayer en el proceso electoral, bueno, pues la propia ley electoral dispone cuáles son los límites de las personas que se encuentran en el exterior para poder realizar el derecho tanto a ser elegido como a elegir. Y es por tanto que esos derechos van a estar regulados en leyes especiales. La Ley de Seguridad Social dispone cuáles son los derechos que tienen las personas cuando han emigrado respecto a las pensiones y demás de seguridad social. Y en ese sentido, así se irá regulando en cada una de las normas. Pero cada vez se aproxima más la situación y la categoría, al igual que el estatus de cada una de estos conceptos migratorios. El emigrado va a poder tener determinadas flexibilidades antes de salir del país. Una vez que sale del país, tiene que estar sujeto a esas regulaciones especiales que van a existir en las diferentes normas. El ciudadano cubano, estando en esos dos conceptos de viajando por asuntos personales hasta 24 meses o residiendo en el exterior, no tiene ningún impacto en nuestra legislación respecto a sus bienes y derechos, porque sigue siendo un ciudadano cubano que se encuentra por determinadas causas en el exterior. La de los consulados, la relación... Me permitiría una precisión antes. Como decía la ministra, y me pareció entender de su pregunta, si dejaban de ser cubanos. No. Todos son ciudadanos cubanos. Las tres estatus que explicaba la ministra son estatus de los ciudadanos cubanos. Ciudadanos cubanos que viven en Cuba, ciudadanos cubanos que viven en el exterior, que residen en el exterior, y ciudadanos cubanos que decidieron emigrar. E incluso a los efectos de la entrada al país, estos ciudadanos cubanos, tanto los que viven en Cuba como los emigrados, como los residentes en el exterior, tienen que venir con pasaporte cubano. Viajan con pasaporte cubano. E incluso si obtuvieran una ciudadanía extranjera para solicitar la visa o presentarse al despacho migratorio, tienen que presentar la constancia, la prueba de que se ha dispuesto la pérdida de la ciudadanía cubana. Todos los cubanos, como dice la ley, como dice el decreto, entran y salen al país con su pasaporte cubano. Muchas gracias. Sí, una pregunta más. Un residente, de lo que no hemos hablado de los residentes temporales, de los extranjeros, residentes temporales y permanentes. ¿Qué beneficios tienen esta ley ahora? Y comentábamos también ahorita, si hay un extranjero que no es ni residente temporal ni permanente en Cuba y está casado con una cubana, ¿qué estatus también tiene? Responde. Bueno, entre las medidas que se están implementando, hay una medida que es la eliminación también de los permisos de salida para los extranjeros que residen de forma temporal o permanente en el país. Los extranjeros que residen de forma temporal son aquellos extranjeros que tienen un vínculo con alguna actividad de las que rectorea el Estado. Son personas que se dedican, son técnicos, son científicos, son deportistas, artistas, son agentes de negocios, representantes comerciales. Son personas que están en Cuba, se mantienen en Cuba para atender estas actividades. Y hay otros que son los permanentes, que son aquellos que se establecen con carácter permanente, que emigraron de su país y se establecieron en Cuba y residen con carácter permanente. En ambos casos se elimina el permiso de salida. Los extranjeros residentes temporales y permanentes también, a partir de ya que se empiecen a implementar, a cumplir las medidas a partir del 14 de enero del 2013, para salir del país solo requerirán presentar su pasaporte del país donde es ciudadano y su carnet de identidad de extranjero, expedido por las autoridades de inmigración y extranjería. Son los únicos requisitos, no requieren tampoco permiso para salir. Los temporales podrán permanecer hasta 6 meses en el exterior y los permanentes hasta 1 año, práctica que acogen la mayoría de los países. Para regresar al país, ellos podrán hacerlo dentro de este término, cada vez que lo deseen, pueden regresar, volver a viajar y se va manteniendo así esa dinámica. Si alguno requiere un término superior a 6 meses un caso, al año en el otro, podrán solicitar también una prórroga
de estancia en el exterior. Si no lo hiciera, pues bueno, se considera que esa persona no va a seguir residiendo ni de forma temporal ni permanente en Cuba y causarían baja en el Registro Nacional de Extranjeros. Sus viajes sucesivos lo harían normalmente con cualquier extranjero que quiere visitar al país, vendrían como turistas, vendrían por otras razones. Ahora hay otras categorías de extranjeros que no son residentes permanentes ni temporales, fundamentalmente son los visitantes, que es donde están los turistas, los transeúntes, que son los que viajan por asuntos personales, los transis, los que vienen en tránsito, los tripulantes. Estas personas, de acuerdo a su motivación de entrada, bueno, entrarán y saldrán del país normalmente. En el caso que usted preguntaba, son los transeúntes, son aquellos extranjeros que vienen por asuntos personales, pueden venir de forma temporal por 30 días, se prórroga por 30 más. Hay momentos que solicitan una prórroga superior. Hay casos que son los que solicitan la residencia permanente porque quieren establecerse en Cuba. Y así va funcionando el mecanismo migratorio del país, las regulaciones migratorias del país. Sí, una pregunta que hice ahorita y necesito la respuesta, o sea, dirigida fundamentalmente a Johanna. Yo preguntaba la relación que tienen hoy los emigrados con los consulados cubanos en el exterior, porque creo que pudiera ser ilustrativo de ese vínculo de la emigración con Cuba, con su país, ¿no? Es una pregunta muy bienvenida, porque el decreto 302, si bien es un paso importante de flexibilización, de apertura para los cubanos que residimos aquí en Cuba en cuanto a la posibilidad de facilitar aún más el movimiento al exterior normal y de manera ordenada, legal y segura, también constituye un nuevo paso en un largo proceso, en un camino ya recorrido que tiene nuestro país en las últimas 2 décadas de normalización de sus relaciones o de sus vínculos, de fortalecimiento de sus vínculos con su emigración. Hoy, en este momento, Cuba tiene 136 oficinas consulares en el mundo. Prácticamente cubren los principales asentamientos de cubanos en todo el planeta, y entre sus misiones principales, entre sus objetivos principales está precisamente prestar atención, atender, prestar un servicio de excelencia cada vez más eficiente a los emigrados cubanos. En este caso también esa emigración cubana está reunida de alguna manera en 133 asociaciones de migrantes en 72 países que existen en este momento. El denominador común de esas asociaciones que tienen encuentros nacionales, encuentros regionales, que se organizan para participar y enviar delegados también a eventos que ocurren en el país, que además visitan Cuba por razones particulares con una frecuencia más o menos una vez al año, cada 2 años, tengo entendido que es la frecuencia en la que vienen de cualquier parte de los lugares donde viven en el mundo. Estas asociaciones tienen como denominador común, como decía el compañero Mero al principio de su introducción, que tienen una posición favorable a los vínculos con Cuba, contraria al bloqueo y a cualquier política de persecución financiera, económica y comercial, y que defienden la soberanía y la independencia de su país. Es una emigración fundamentalmente económica. Es una migración que cuando uno ve las estadísticas hoy, la mayor parte es hija de la revolución y no movería un dedo para dañar a Cuba. Y por el contrario, vemos cada día actitudes de mayores. Es una migración que a veces viene, incluso los que están más cerca, dejan sus hijos en las vacaciones, se van a trabajar, vienen a recogerlo al final de las vacaciones, se quedan con sus padres, y que de alguna manera estaba teniendo un comportamiento muy normal. Y en este caso, nuestros consulados, reitero, están trabajando desde hace muchos años, al igual que los compañeros de migración, con una labor muy ejemplar, con las condiciones de modestia en las de nuestros presupuestos. Estamos hablando de lugares donde hay oficinas con 1 y 2 personas que prestan servicio a millones. Hay más de 1 millón, no millones, pero sí, porque no incluye solamente los cubanos, incluye a los turistas, incluye a las personas que visitan el país. Pero definitivamente hay más de 1 millón de cubanos que hacen trámites con esas oficinas. Y por último, referirme en específico a Estados Unidos, tiene su particularidad. A diferencia de lo que ocurre en España, en México, en Italia, en países donde tenemos una embajada y algunas oficinas consulares, aunque en condiciones, ya les digo, muy modestas, pero prestando un buen servicio, ocurre que en el caso de Estados Unidos, donde está quizás la mayor población de emigrantes, hay solamente una oficina. Me refiero a esto porque hay una declaración también de un vocero del Departamento de Estado a raíz de las medidas migratorias de Cuba, en la que menciona la posibilidad de que Estados Unidos deba subir o no plazas aquí en
en La Habana para sus oficinas consulares. Y yo quisiera mencionar, ya que esto está en la prensa en este momento, que en los últimos años Cuba ha otorgado más de 20 nuevas plazas a la sección de intereses de Estados Unidos para prestar atención en este caso y apoyar la labor consular. Sin embargo, en el caso de Cuba, en que tenemos una sola oficina consular y un crecimiento importante en los trámites, porque cada vez más, como les decía ahorita, son los cubanos que viven en Estados Unidos y desean mantener una relación normal y positiva con su país de origen, hemos pedido que en reciprocidad Estados Unidos nos otorgue nuevas plazas para nuestra sección consular en Washington, nuestra sección de intereses, y Estados Unidos no ha reciprocado esas plazas que nosotros hemos aprobado. Así, pero por nuestra parte está toda la disposición. Los cubanos que viven tanto dentro de Cuba y van a viajar al exterior, como los emigrados, pueden dirigirse en cualquier momento a nuestras 136 oficinas consulares para buscar más información, para entrar en sus páginas web, para mantener ese intercambio sistemático, positivo, favorable, que es ya hoy una tradición en el exterior. Gracias, Joana. Nos quedan unos minutos finales y algunas consideraciones. Homero, por favor. A tono con lo que expresaba la compañera Joana, yo quisiera ofrecer un dato que ilustra de una manera también muy clara esa relación natural que se va extendiendo entre la emigración cubana en el exterior y su patria. Hay que decir que en el año 2011 viajaron a nuestro país alrededor de 400.000 cubanos que residen en el exterior. De ellos, casi 300.000 procedentes de los Estados Unidos. Esos que en Estados Unidos llaman refugiados y que son simplemente ciudadanos cubanos que residen por una razón u otra en ese territorio y que mantienen una posición, como explicamos al inicio, favorable en sentido general con su nación, con su país, con la revolución, y se oponen de manera mayoritaria a las medidas de hostilidad que mantienen los Estados Unidos. Yo por último quisiera aprovechar también para decir lo que un poco esbozamos al inicio. Estas son medidas que responden a un momento histórico de la revolución, que tienen en cuenta las transformaciones económicas y sociales que tienen lugar, como también hay que entender las que en su momento se dispusieron por la revolución en legítima defensa. Hoy cambiamos porque también la patria está cambiando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados esta noche aquí en el estudio. Gracias también a los panelistas. Es un primer programa especial informativo que ha ofrecido la televisión cubana. De seguro habrá otros y nos volveremos a ver. Muy buenas noches.